Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Pito, 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 porque vamos con un episodio nuevo de La Ratica de Skinner. Llame a su vecina, a su vecino, a su novia, a su ex, hagan las paces porque este episodio viene candente. Un episodio donde vamos a tocar el tema del autocontrol y que todo el mundo tiene que escuchar, ver y por supuesto darnos like. Estamos aquí en Caramba, en los estudios de Caramba en San José, Costa Rica. Y le paso el tiro libre, Antonio Chamo. ¿Cómo estás, Susurro? Qué bueno estar contigo una vez más aquí en nuestra casa Caramba y en nuestro querido podcast La Ratica de Skinner. Chamo, pero no me va a decir nada de esa intro que acabo de hacer. Mae, fue espectacular, gracias, fue increíble. Chamo, la venías practicando desde que veníamos en el bus. Exacto, le gustó el tiro libre, Mario McGregor, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo estás, Chamo? ¿Todo bien? Bien. Y quería presentar también a nuestro querido y amado Fede Lang en controles. Mira, yo después de que escuché esa presentación de Susurro, mejor cambio lo que iba a decir, porque, ¿sabes? O sea, yo quería ser narrador de partidos de fútbol. ¿En serio? Pero la verdad, me retiro. Ah, muy bien. Me retiro. O sea, entre la WM y Susurro, sí. Es que no hay comparación. Sí. ¡Chancletazo! ¿Te acuerdas, Pilo Bando? Fede, ¿en qué andas vos esta semana? Porque te he visto como muchas fotos. ¿Estás subiendo en Instagram últimamente? Sí, es que estoy... muchachos, ustedes saben que a mí yo debería ser ministro de trabajo, porque paso cambiando de trabajo todas las semanas. Esta semana estoy haciendo un casting para repartidor de pizza. ¿Y cómo eran las fotos? Sí, no sé, muchachos. Yo vi casting, repartidor de pizzas. A mí siempre me ha cuadrado la pizza. Y yo mandé unas fotos, me pidieron ropa interior, yo las mandé, estoy esperando. Bueno, debe ser una franquicia un poco extraña, ¿verdad? Mejor iniciemos con el programa de hoy. Esperamos que si le dan el trabajo, que Fede tenga un poquito de autocontrol, que ese es el tema que nos envuelve el día de hoy, ¿verdad? Claro. ¿Qué es el autocontrol? El autocontrol es la capacidad o habilidad de dominio que tenemos sobre nosotros mismos. Vamos a ver, es como tener un piloto que controla nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. El autocontrol puede afectar muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿verdad, Chamo? Porque a veces si nos dejamos llevar por las cosas, puede haber un tropiezo ahí personal, pueden haber consecuencias y esto afecta tanto el trabajo, el estudio, la vida personal, etc. El autocontrol es importante porque nos ayuda a resistir la tentación. ¿Verdad? Nos ayuda a no actuar de forma impulsiva y nos capacita para mantener enfocada las metas a largo plazo, priorizando nuestras acciones de acuerdo a nuestros valores y objetivos personales. Además, el autocontrol no solo implica la capacidad de reprimir o contener impulsos, sino también la capacidad de regular nuestras emociones y pensamientos de manera constructiva, adaptativa y equilibrada. Ahora, muchachos, yo he visto que de mucho carajillo que anda haciendo loco, ¿verdad? Los chiquitos es difícil controlarlos. ¿A qué edad aprendemos a autocontrolarnos? Sí, Fede, esa pregunta está muy bien señalada. Es una excelente pregunta, ¿verdad? Fede. Porque los primeros años de vida, los niños tienen poco autocontrol, ¿verdad, Chamo? Sí, y somos los padres los que nos encargamos de autorregular sus respuestas e impulsos, pero más o menos es como alrededor de los 3 años que los niños empiezan a autocontrolarse. Esto es, pues a esas edades tienen más desarrollada la capacidad de flexibilidad, pensamiento y destreza de espera. La figura de los padres, entonces podemos decir que es crucial en este aspecto, ¿verdad? Para ayudarles a construir sobre todo mecanismos más sanos. Claro, o sea, si bien es cierto, hay un componente genético importante a la hora de enseñar el autocontrol, también es cómo los niños observan a los adultos, cómo ellos aprenden a autorregularse. Si el papá es muy explosivo, la mamá es muy explosiva, claro, usualmente el niño no aprende mecanismos de autorregulación y podría eventualmente tener estas mismas respuestas explosivas. Hemos hablado sobre el modelamiento en episodios anteriores y viene mucho en esa consecuencia. Sobre todo es en el comportamiento donde los adultos le enseñan a los niños a crear estrategias. Claro, es súper importante recordar que los niños son como pequeñas esponjas con pies,
¿verdad? Durante la primera infancia ellos están observando y a través de los mecanismos que hemos explicado en podcasts pasados de la socialización, ellos empiezan a adquirir herramientas para poder tener autocontrol a la hora de hacer un montón de cosas. Por eso es importante el ejemplo. Y mi abuela decía que una persona disciplinada y con autocontrol podía llegar a lo que quisiera en la vida, podía llegar a hacer lo que quisiera. En cierto sentido, creo que las abuelas, yo siempre respeto. O sea, cuando aquí mencionan a las abuelas, yo no lo pongo en duda porque respeto que hay como mucho conocimiento y creo que es una creencia popular, donde un niño estudioso, trabajador y esforzado es considerado una persona que puede llegar a ser exitosa en la vida. Pero analicemos si eso es cierto. Pero eso será cierto. Hay muchos factores que empujan o no al éxito a una persona, como hemos hablado en diferentes podcasts al tema, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace una persona exitosa? Bueno, es una mezcla de factores y elementos que muchas veces se nos escapan y se le escapa a la psicología e incluso a otras ciencias como la sociología. No hay una receta mágica que ayuda a que la persona tenga o que vaya a tener su vida de forma exitosa. Allá, chamo, por la década de los 60s y 70s, el psicólogo Walter Mischel, que era profesor de la Universidad de Stanford. ¡Stanford! Fede, ¡Stanford! Pero lugar, de sonar cornetas cada vez Sí, que decimos ¿verdad? Stanford, man. Sí, ok. De la Universidad de Stanford. Un pequeño paréntesis, me da mucha risa que muchos de estos experimentos que tienen que ver con comportamiento y todo, ¿verdad? Que se dieron en esas épocas en Stanford, tenían dinero. ¿Qué pasó ahí? Sea, no, había, me imagino, un presupuesto de investigación, pero increíble. Ok, chamo, retomamos. Allá por la década de los 60s y 70s, Walter Mischel, que era profesor de la Universidad de Stanford, como dijimos anteriormente, decidió hacer un experimento simple para comprender la capacidad de autocontrol, y esos experimentos querían estudiar lo que se llamaba la gratificación retrasada. Explícanos eso. Sí, la gratificación retrasada es aquella capacidad de resistir la tentación. Vamos a ver, esa es como la palabrita clave que hoy se está moviendo en el podcast, tentación, de una recompensa inmediata y esperar una recompensa posterior. Por lo general, esta se relaciona con renunciar a una recompensa pequeña pero inmediata con el fin de recibir una recompensa mayor y duradera. O sea, es como ahorrar ahora para comprarme una casa en vez de irme de fiesta con ese dinero. Exactamente. Tú solo deja de invitarme. ¿Qué ejemplo más maduro, Fede? Muy bien, me gustó. Sí, ese es un muy buen ejemplo que, vamos a ver, se aplica a la vida diaria, pero también ejemplifica un poco lo que es este término de gratificación retrasada. Chamo, y es aquí donde entramos al experimento del marshmallow o malvavisco, como le dicen en algunas o zonas. nube de golosina. Le dicen en España. Escuchado. Ah, caramba. Sí, para la gente de España es una nube golosina, para que nos sigan ahí, ¿verdad? Ok. Y fue uno de los experimentos más conocidos de Mischel. Quiero recalcar algo, ¿verdad? Y lo hablábamos. Seguramente han visto muchos videos que se relacionan a esto en redes sociales, pero lo que se ve en redes sociales no está relacionado con el experimento tal, sino más bien como una forma jocosa. Sí, también lo que se ha visto en redes sociales que ahí cuando estábamos haciendo la investigación era como que utilizaron el experimento como para ejemplificar cosas, pero no, el experimento propiamente realmente es muy serio. Muy serio y es muy técnico. Eso estábamos comentando. De hecho, tuvimos que masticar mucha de la información, exacto, para dársela a las personas de la forma más adecuada y como este es un podcast de divulgación científica, que todo quede lo más claro posible. Entonces puede ser que mientras expliquemos el experimento, recuerden algún video que han visto en TikTok, en Instagram, pero si queremos hacer la salvedad que este experimento que vamos a explicar sí tiene una connotación y un respaldo científico fuerte, y el video tal vez no, es nada más para ejemplificar ciertas cosas. Ok, volvamos al experimento. El experimento fue realizado con 90 niños en varios grupos. Las edades de los niños eran entre los 3 años y 6 meses y 5 años y 8 meses, con una edad promedio de todos los 90 niños de 4 años con 6 meses. Los niños fueron escogidos de la Big Nursery School de la Universidad de Stanford, es decir, eran hijos de los mismos estudiantes de la Universidad de Stanford. Esto es importante porque genera como un cierto sesgo que ya hemos hablado y que más adelante es una de las críticas del experimento propiamente. Sí, en este estudio un investigador ofrecía un marshmallow a un niño que se encontraba solo en una habitación y le decía que podía comerlo de inmediato, pero si esperaba que él volviera, recibiría 2 marshmallows como recompensa.
el investigador se iba y observaba al menor a escondidas, medía su comportamiento y todo lo que el niño hacía mientras esperaba el regreso del investigador. Chamo, existían unas variables. Tal vez estas variables, si las puedes explicar un poco. Vamos a ver, como ya explicamos, el experimento tenía 90 niños, pero se dividió en grupos, ¿verdad? Cada grupo se investigaba algo propiamente. Por ejemplo, en el primer grupo se le ponía el masmelo al niño y se le ofrecía de forma inmediata que si lo quería comérselo, se le decía las instrucciones, investigador salía, ¿verdad? Ese es como el clásico. El segundo grupo, ninguna recompensa para el sujeto. Ambas recompensas no eran dejadas a la vista. O sea, digamos, ya no se le ponía al niño el masmelo al frente, sino se le prometía. Exacto. Okay. Entonces, el masmelo no estaba al frente. Este era más como un grupo control, ¿verdad? Donde no había ninguna cuestión, pero sí se le indicaba al niño lo que tenía que hacer. El tercer grupo, solo la recompensa pospuesta quedó al frente del sujeto y disponible a la atención mientras él y ella esperaba. O sea, la recompensa grande, o sea, los dos masmelos se les ponía al frente. Digamos, en el primer grupo solo se ponía un masmelo, que era como la inmediata. Sí. ¿Verdad? Chamo, es interesante porque el investigador se ponía afuera, ¿verdad? Me imagino que tal vez era una cámara Gesell, creo, sí. Un doble espejo, digámoslo así, una doble visión ahí, sí, que a eso se le llama cámara de Gesell para nuestros oyentes. La cámara de Gesell. Y eso es para estudiar. Vos hiciste algunas clases en cámara de Gesell. Sí, súper divertido. A mí me parece súper divertido. En fin, es muy divertido, ¿verdad? Pero muy interesante. Entonces, él les estaba observando y algunos no tardaban ni 5 segundos en comérselo. Ajá. ¿Verdad? Otros intentaban no mirar, o sea, me los puedo imaginar como no caigo en la tentación, que pese a que es una palabra importante acá. Otros lo acercaban y lo alejaban, lo tocaban y lo olían. A los 15 minutos regresaba y si el malvavisco seguía intacto, entonces les daba otro más y podían comerse los dos. Ok, esto es interesante porque hemos visto videos de lo que estábamos comentando y digamos, las reacciones de los niños son jocosas, pero son reales. Muchos de los niños se quedaban viendo, lo tocaban, trataban incluso como de chuparlo, que en ese momento si chupaban el masmelo, el experimento ya lo probaste, exacto. Y había una niña, digamos, cuando uno lee el experimento original, que decía de que ella se imaginaba que el masmelo estaba, que era un cuadro. Entonces, imaginándose que era una pintura, ella por eso no lo tocaba. Entonces se quedaba viendo como... Pero me llamó mucho la atención porque también el experimento habla de muchas de las estrategias que utilizaron los niños pequeños es autorregulación para autorregularse. Exacto. ¿Verdad? Chamo, apenas una tercera parte de los niños pudo resistir la tentación y esperar a la recompensa mayor. Solo una tercera parte. Se observó que la edad era un factor determinante, ya que los niños y niñas menores de 5 años demostraron una marcada falta de capacidad de gratificación retardada. O sea, los niños de menos de 5 años usualmente se comían el masmelo en el momento. 15 segundos. Yo tengo una pregunta. Fede, ¿cómo te habría ido a vos con el marshmallow? De más, que estoy comiendo, digamos. Sí, por eso lo digo yo. Ahorita que está moviendo esas quijadas, ¿verdad? Yo creo que Fede no lo logra, ¿verdad? ¿Vos, chamo, lo hubieras logrado? De niño posiblemente no. Yo me lo hubiera comido. Mira que yo creo que yo sí. No, y no es por jugar de que ay, ¿verdad? Pero yo creo que yo sí. No sé por qué. Cuando estaba leyendo creo que sí. Pero vea, aquí hay factores determinantes. Sí. No es nada más un tema de voluntad. No. Hemos tratado, digamos, como explicamos anteriormente, el experimento es muy técnico. O sea, tenía muchos factores. Entonces tratamos como de digerirlo para que, que el podcast se pueda comprender, ¿verdad? Chamo, hay sesgos por efecto de sexo, que eso es algo importante. Apenas se observó que las niñas tenían una capacidad ligeramente superior para demorar la recompensa. Es decir, si eras niña, tenías más posibilidad de no comerte el marshmallow que te presentaban, ¿verdad? La facultad de esperar o buscar el refuerzo inmediato se relaciona con la evasión de comportamiento como la dilación o la ansiedad, el trastorno por déficit atencional, la hiperactividad y la depresión. ¿Qué significa esto? Estos son pequeños factores que pueden hacer que el niño agarre el masmelo, ¿verdad? Que no espere, ¿verdad? También eso hay que contemplarlo porque es importante a la hora de ver de que algunos niños no tienen esta autorregulación, no tienen la capacidad de
evitar la tentación. Chamo, y aquí es donde entramos, que sí, esta investigación tiene un carácter científico y no es solo una cuestión jocosa para ver qué hacen los niños. Claro. Esto es un experimento longitudinal. Ajá, vamos a ver. Se les dio un seguimiento por 14 años. Exacto. Un experimento longitudinal significa que al grupo de investigación se le dio un periodo de tiempo donde se le continuó investigando. En este caso, a los niños que estuvieron en el experimento se les siguió revisando periódicamente por 14 años. Vea, y aquí hay datos que ya nos ponen a pensar. Sí. ¿Verdad? Muy interesante. ¿Qué pasó con los niños que comieron y no comieron marshmallows? Eso es lo que el experimento longitudinal, o más bien el acercamiento que se les hizo. Los niños que decidieron esperar para comerse los 2 marshmallows tenían un mejor desempeño académico, una mejor autoestima y seguridad en sí mismos, en comparación con los niños que aquel día se habían comido el marshmallow del plato. Esto es muy interesante porque fue una conclusión que no se esperaba. Digamos, el experimento no estaba propiamente investigando si ellos iban a ser más exitosos o no, sino que a la hora de que hacían las entrevistas a los padres y a los chicos, porque eventualmente ellos crecieron, con 14 años tenían 5, llegan a los 20, 21, se dan cuenta de que estos niños ya, algunos eran exitosos, los que habían evitado comerse el marshmallow. Entonces ahí genera como esta incertidumbre, esta pregunta: ¿será que el autocontrol es un factor muy importante para que los niños se mantengan exitosos a lo largo de su vida? También lo relacionaron con un tema de sobrepeso. Ajá, ¿verdad? cuando, digamos, eso es muy cierto. Cuando se llegaron a la edad adulta, ¿verdad? Cuando ya tenían más de 20 años, se les hizo entrevistas a los niños, bueno, que en ese caso ya eran adultos, y los que habían logrado vencer la tentación tenían menor tendencia a la obesidad y al sobrepeso, gozaban de una buena salud, eran más competentes en sus relaciones sociales, es decir, de que sus parejas eran mucho más estables y sus relaciones de trabajo eran mucho más estables, y habían alcanzado puestos de trabajo con mayor calificación económica. O sea, es muy interesante. Chamo, estos resultados de verdad son muy valiosos, muy interesantes, dignos de analizar, y nos hablan de cómo la capacidad de autocontrol en etapas tempranas de la vida pueden ser una característica de personas exitosas a lo largo de su vida. Entonces, muchachos, según veo, aprender a esperar y el autocontrol pueden ser herramientas importantes para el éxito en muchos aspectos. Bueno, no necesariamente, querido Fede. Este experimento actualmente se ha vuelto un poco controversial, ¿verdad? Esto lo estábamos comentando fuera de cámaras. En el 2018, un grupo de investigadores liderados por un especialista de apellido Watts replicaron la prueba del marshmallow y cuestionaron los hallazgos originales, sobre todo en cuanto a la aplicación del método científico, porque vamos a ver, a pesar de que la investigación se hizo con cierta rigurosidad, estos investigadores cuestionaban si realmente se aplicó todo el proceso del método científico. Una de las críticas que ellos decían era que la cantidad de personas, la muestra, exacto, que se utilizó era muy baja. De hecho, eran 90 niños, pero el experimento propiamente se utilizaron 16, lo cual, y los demás se repartieron en los diferentes grupos que explicamos anteriormente, ¿verdad? Además hay una cuestión de estrato social. Todos venían como del mismo lugar, de Stanford. Ajá. Podemos hablar de que es gente con cierto estrato social, muy parecido. Sí. Eso era una de las críticas que se le hacía. Sí, también vos tenés toda la razón. Una de las cuestiones que decía este investigador Watts es que el factor que él ponía decía que no era el autocontrol de los niños, sino era un factor económico de los padres. Entonces, entre más dinero, por decirlo así, y más estatus económico tuvieran, los niños tenían más capacidad de éxito. Sí, claro. Él analiza cierta lógica. Tal vez si hay una necesidad de comida en la familia, obviamente era un niño que tal vez podía tener... Claro, y también el tipo de estudios, ¿verdad? Una mejor escuela, una mejor preparación. Aquí contaba hasta lo que ganaba el padre, es lo que decía. Él hace el trabajo con 900 niños. Ajá. Porque una de las críticas que decía era que la muestra era muy pequeña de esos estudiantes, y además él quiso como diversificarla. Entonces no solo utilizó niños de un solo lugar, como había hecho inicialmente Mitchell,
sino que utilizó de diferentes escuelas para que hubiera una muestra más diversificada. Él, como vos decís, empieza a cuestionar lo de la gratificación de los menores y en cambio sugiere que la capacidad de resistir y esperar un segundo marshmallow está en gran medida influenciada por ese entorno socioeconómico que ya mencionamos. Ajá. De este modo, es ese entorno y no la capacidad de postergación en sí misma lo que determina el éxito a largo plazo. Ajá. O sea, sí, es una afirmación importante. La réplica de la prueba de Malvavisco llevada por este investigador Watts cuestiona la idea de la capacidad de postergar la gratificación de los menores y si eso predice realmente si van a ser exitosos o no. Es una buena pregunta, ¿verdad? Sí, claro, Chamo, pero vea, él involucra dos variables, pero al final obtiene resultados muy parecidos a los de Mitchell. Claro, vamos a ver, vos tenés razón, pero digamos la interpretación, que eso es lo bonito de la ciencia, se pueden interpretar factores, podemos tener un mismo resultado, pero la interpretación es ahí donde juega realmente la importancia de la ciencia, lo que explica el fenómeno. Entonces, esta explicación es diferente, ¿verdad? Porque es una explicación crítica al experimento original y que hasta cierto punto podríamos decir que es válida. Es muy válida. Me parece que las variables que involucra son muy válidas. Ajá. Sin embargo, en un estudio más reciente se volvieron a analizar los datos de Watts y obtuvieron los mismos resultados similares a Mitchell. O sea, se hizo otro experimento, ¿verdad? Y se llegó a la misma conclusión de Mitchell. Entonces, estamos como igual en el mismo punto, ¿verdad? Llegamos al el mismo experimento, involucraste más variables que uno esperaría resultados diferentes, pero no afectaron. Exacto, ¿verdad? Digamos, la prueba del malvavisco de Walter Mitchell ha desencadenado un debate en curso que actualmente todavía continúa, porque si vos ves las pruebas son relativamente recientes, 2018, 2009, ¿verdad? Y donde sus resultados están ahorita en debate. Y muy interesante, digamos, lo que plantean de que si realmente es el autocontrol de los niños o si es los factores socioeconómicos. Sí, que hacen que la persona... Si es el autocontrol lo que te va a llevar al éxito, prácticamente es lo que analizan que pueda hacer. A pesar de ello, este legado de Mitchell continúa. Inspirando investigaciones futuras y nos insta a considerar de manera crítica las interacciones entre el autocontrol, el entorno y el desarrollo humano en un conjunto, en total. ¿Y ustedes qué creen? Si un niño tiene autocontrol, ¿podría ser un adulto exitoso? Creo que el autocontrol es importante. Sí. A ver, no sé si está relacionado con el éxito, pero sí creo que el autocontrol es importante, así como el tema del manejo de la frustración. Sí, claro. Creo que eso hace mejor a las personas. Yo creo que da una mejor resolución de conflictos, por lo menos lo que yo he visto, y son personas que por lo general tienen un mejor control de sus impulsos, mejor resolución de conflictos. No sé, yo sí creo que yo lo veo un poco diferente. Yo creo que, vamos a ver, si bien es cierto que el autocontrol es muy importante, si no tenemos una figura de autoridad, o sea, un padre, un profesor, un encargado, que dé a estos niños un mecanismo, que les enseñe mecanismos a través de la socialización o el ejemplo de cómo manejar la frustración, de nada sirve que vos tengas dinero, de nada sirve que tengas una buena educación, de nada sirve nada porque vas a ser impulsivo. Entonces, yo sí creo que el factor educacional es muy importante. Y igual, vamos a ver. Y educación, disculpa, y educación no hablando de educación cara. Hablamos de educación como tal. No, de familia. De familia. Exacto, la básica, socialización de 0, 1, 0. Sí, 1, 0. Esto es lo que, urbanidad, llamémoslo así. ¿Verdad? Exacto, entonces para mí es importante que las reglas sociales a los niños se les imparta, pero igual tenemos un problema, si tenemos un papá que es chichoso, agresivo, que resuelve todo peleando, incluso en redes sociales o en eso se va a transmitir al niño. De hecho, tenía una pregunta, muchachos. En este caso tenemos un refuerzo positivo, por decirlo así. Si usted espera, se gana el malvadisco. Sí. Y este tema que voy a tocar de pronto es para otro capítulo, pero ¿y qué pasa si es un refuerzo negativo? Si se come el malvadisco, le pego. Pero bueno,
Ahí lo voy a dejar. Está muy interesante. Sí, eso lo podemos conversar más adelante, que tiene que ver con conductismo, ¿verdad? Y creo que tenemos un capítulo de conductismo. Más adelante en un capítulo de conductismo. Sí, pero volviendo al punto y el cierre del podcast, creo importante señalar que la educación primaria de los niños es fundamental, independientemente si la persona vaya a ser o no exitosa, porque es urbanidad, como vos mismo lo decías, necesitamos un mundo mejor para todos, entonces tenemos que tratar de educarlos. Pero, ¿dónde empezamos? Empezamos desde nosotros, desde la figura de autoridad paterna y profesor o allegado que le dé estas estrategias al niño. Si el niño no las tiene, vamos a tener un problema. Vos y yo sabemos, y los colegas también, que en la mayoría de los casos, o en gran parte de los casos, cuando el niño presenta una situación, sobre todo a ciertas edades, es un tema de padres. Claro. Es un tema de padres. El 99.999% de los niños que se comportan de forma agresiva y fuera de lo normal, por decirlo así, válgase la relación entre comillas, que es la normalidad, es un problema interno de familia. Entonces, señoras y señores, si usted cree que su hijo no tiene autorregulación, tal vez es bueno revisar la propia. Muy importante. Excelente. Señoras y señores, Fede, Chamo, esto fue La Ratica de Skinner. Esperamos que hayan disfrutado este episodio en compañía de su vecino, su vecina, su pareja, su novio, su novia, su esposo, su ex, la suegra, el suegro, porque yo sé que está toda la familia, porque esto es un episodio familiar para toda la familia. Estamos en Caramba y caramba.cr en redes sociales. Visítenos a nosotros también, La Ratica de Skinner. Estamos en Instagram, estamos en Spotify, estamos en YouTube. Y qué montón de comerciales dije al cierre. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao. Hasta luego.